Desde acá, desde los pueblos de Asturias, queremos presentar a nombre de todas esas mujeres luchadoras colombianas un saludo de hermandad, pero también un reconocimiento a esa lucha incansable que día a día hacemos las mujeres desde muchos escenarios. Y hoy, pues, el 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, es necesario hacer este llamado de juntar nuestras voces y decir que ni una más. Tendremos que alcanzar el día, como dice esa canción, algún día en el mañana encontraremos mujeres valiosas para alcanzar la paz y una vida digna. Entonces hoy las mujeres luchadoras, mujeres indígenas, mujeres trabajadoras, mujeres emigrantes, mujeres de todos los sectores, luchadoras, sindicalistas, maestras, estudiantes, niñas, estamos hoy en un día que no tenemos nada que celebrar. Hoy es un día de conmemorar la lucha de esas grandes mujeres y esas mujeres también invisibilizadas que mueren sin saber siquiera que existieron. Entonces hoy en este día queremos realzar y reafirmar nuestro compromiso de sujetas, de mujeres políticas y sociales, mujeres que con el corazón y la razón construiremos ese mundo posible y diferente que merecemos y que estamos desde muchos tiempos y desde muchos escenarios construyendo. Mi nombre es María de Jesús Loeste, Mari, como me conocen todos y todas en Colombia. Yo hago parte del Congreso de los Pueblos. He sido designada como vocera nacional del Congreso de los Pueblos. En ese espacio que ya muchos y muchas conocen, ese espacio de confluencia y de construcción colectiva de muchas organizaciones sociales, de donde construimos una propuesta de país para la vida digna. Estoy en una gira por los pueblos de Europa. Vine invitada a Bélgica, en Bruselas, al evento que hubo sobre mujer y procesos de paz, donde participamos 2 colombianas que fuimos las exponentes principales frente a todo el conflicto de Colombia y la participación de la mujer dentro de ese proceso de construcción de paz. Allí logramos que los parlamentarios europeos que estuvieron y las organizaciones sociales pudieran sacar un manifiesto en apoyo y solidaridad a Colombia, pero sobre todo un llamamiento a que en este proceso de paz la mujer no solamente participe, sino que haga incidencias políticas dentro de esa construcción. Luego pues he estado por España, el País Vasco, por todos los territorios, llevando también la voz no solamente del Congreso de los Pueblos, de mis hermanos y hermanas colombianos, sino también especialmente de la mujer colombiana luchadora que hace parte en ese escenario del Congreso de los Pueblos. Entonces, como Congreso de los Pueblos queremos saludarles, queremos decirles que estamos aquí construyendo y tejiendo esas ideas, caminando la palabra, pero también tejiendo esos afectos y esos lazos de solidaridad que tienen que convertirse y manifestarse en luchas permanentes y continuas que permitan la construcción y llegar a esa meta que anhelamos, que tiene que ser no solamente un país, una Colombia diferente y nueva, sino un mundo que sí es posible y un mundo que es nuevo y necesario y que merecemos todos los hombres y mujeres. Entonces, pues acá estamos, queremos conversar con ustedes, queremos construir esas ideas con ustedes y estamos prestas pues a poder cubrir como los diferentes escenarios donde podamos dejar nuestras huellas. Ahorita desde Asturias hacemos el hermanamiento porque ha sido siempre un territorio donde hemos tenido mucha receptividad, pero no solamente receptividad, sino que también estamos construyendo desde las distancias y los tiempos, también construyendo esa lucha día a día, y acá en Asturias ha sido mucho en los esfuerzos y las potencialidades que hay para esa lucha, y de verdad pues que sí nos sentimos muy recogidos, sí nos sentimos muy a gusto y sobre todo muy fortalecidos con todo lo que ustedes hacen acá, hombres y mujeres. El Congreso de los Pueblos es un escenario yo vengo diciendo
que es un escenario de llegada y de salida. El Congreso de los Pueblos de llegada y salida, ¿por qué? Porque el Congreso de los Pueblos, si bien se constituyó en el 2010 en ese gran escenario de encuentro nacional que tuvimos todos los sectores y todas las organizaciones sociales en Colombia, fue la llegada de todo ese acumulado de lucha que durante tanto tiempo hemos venido desarrollando en diferentes posturas, en diferentes miradas, diferentes escenarios. Entonces, las organizaciones sociales que hemos llegado a conformar este escenario, que es un escenario de legislación popular, es un escenario donde estamos realmente construyendo ese poder popular que necesitamos empoderar en cada uno de los hombres y mujeres. Las organizaciones sociales tenemos una gran responsabilidad y sobre todo un gran reto. Y es un reto a que podamos construir colectivamente esa propuesta de país diferente. Y esa propuesta de país diferente parte por hacer una lucha hacia los cambios estructurales. Entonces, las organizaciones sociales que hacemos parte de allí también estamos por la construcción de un gran movimiento social y político. Entonces, fíjate que sí tenemos una gran responsabilidad, porque en algunos momentos se ha mirado y ha llegado a estar el movimiento social como por un carril y el movimiento político por el otro. Entonces, no es posible que podamos desprender estas luchas que son reivindicativas hacia un objetivo común, y entonces en esa medida el Congreso de los Pueblos ha puesto en la escena, en este momento político, la necesidad de construir ese gran movimiento social y político que nos permita disputarnos no solamente los territorios y la tierra desde el campo y ciudades, no solamente los territorios territoriales de campo y ciudad, sino disputarnos también los territorios como son los mismos territorios institucional, el mismo territorio judicial desde un sistema judicial que estamos impulsando, que debe ser diferente, desde esa misma disputa del territorio económico, disputa del territorio social. O sea, allí estamos haciendo nuestras apuestas comunes de estas organizaciones sociales. Organizaciones sociales que parten no solamente desde, ¿cómo decirles?, desde una rama de la industria, sí, desde un tema en concreto, no, organizaciones sociales que tenemos regionales, desde todas las 5 regiones de Colombia. Hay organizaciones de base muy importantes para el Congreso de los Pueblos desde las regiones, pero también tenemos unos procesos nacionales que también ayudan a dinamizar y confluyen conjuntamente como proceso nacional y también como proceso regional. Así tenemos, por ejemplo, organizaciones indígenas como la CIM, como el CRIC, como la UNIC, o sea, que también hacen parte del Congreso. Organizaciones campesinas que están concentradas en su gran mayoría en el Coordinador Nacional Agrario, que hace parte, que tiene incidencia en todo el territorio nacional. Organizaciones de mujeres como Confluencia de Mujeres para la Acción Pública, que hace también toda su incidencia y su escenario a nivel nacional, y es una de las organizaciones más fuertes de mujeres en el Congreso de los Pueblos, que impulsa todo el trabajo de género en el Congreso de los Pueblos y hace llamamientos y articulaciones con otras organizaciones de trabajadores sindicales. La Unión Sindical Obrera USO es una de las organizaciones sindicales más fuertes dentro del Congreso de los Pueblos, y también desde Antoco, desde Salud, magisterial. Están los estudiantes que hacen parte de la MANE, que es la Mesa Ampliada Unitaria de los Estudiantes, y procesos allí como identidad estudiantil, que son universitarios, en fin. Entonces, todas estas organizaciones que nos articulamos ahí, nuestro compromiso es fuerte y grande, porque es desde la mirada de muchos escenarios donde estamos construyendo, y la diversidad inclusive de muchos escenarios donde estamos construyendo esa propuesta. O sea, no estamos por uniformar ideas, pero sí por construir unos escenarios de unidad con el respeto de las diferencias, para que eso potencialice realmente una propuesta de país que necesitamos.
es la unidad de la lucha globalizada. El papel de la mujer no solamente en el Congreso de los Pueblos, sino también dentro de ese proceso de lucha emancipadora es fundamental y ha crecido. O sea, en Colombia, o sea, yo con mucho orgullo hoy puedo decir que hay procesos que avanzan en la construcción de esa lucha y participan mujeres. Hay una situación de la mujer como también la hemos visto acá, o sea, en esta gira hemos visto muchas manifestaciones de lucha de género de la mujer. La mujer se empodera cada día más en su papel protagónico frente a un proceso social y político. En Colombia cada día los feminicidios son mucho más agudos, se sigue dando y se profundiza la guerra, la violencia contra la mujer. La mujer ha sido botín de guerra en Colombia, ha sido utilizada en su cuerpo, en su mente, en su corazón, en su estructura social, ha sido muy utilizada y muy violentada. Entonces, y una violencia que no solamente y que hoy estamos plasmando y llevando y compartiendo con muchos movimientos sociales de mujeres, que no es solamente la violencia generada desde lo sexual, desde el cuerpo, desde la manifestación. Si bien estas manifestaciones son fuertes dentro de la mujer, también estamos planteando que es una violencia política y una violencia estructural. O sea, no es de casualidad que exista una política patriarcal machista sin desprenderla de toda una concepción de estructura política y sin desprenderla de esa dominación ideológica que nos ha hecho un sistema capitalista y una política neoliberales. Todo eso, entonces el papel de la mujer también tiene que ser así articulada como ha sido toda su violencia estructural. Claro, tenemos que hacer énfasis y es necesario que nosotros las mujeres podamos reivindicar y exigir nuestros derechos, o sea, exigir nuestros derechos en la actuación realmente como sujetas políticas y sociales. Entonces, las mujeres necesitamos realmente poder combinar, pero sobre todo poder reconocernos como esos seres humanos que realmente tenemos unos derechos, pero también unas especificidades. O sea, las mujeres sí es cierto que tenemos una bandera propia también, por qué luchar y por qué hacerla. Habrá un momento, habrá un día en que no tengamos que hacer el trabajo de género porque tendremos una sociedad diferente, pero en este momento que transcurrimos en la lucha por esa construcción de ese nuevo país, necesitamos que la mujer sea constructora realmente de país, y eso pasa por la lucha reivindicativa no solamente de género, como no solamente de mujer, inclusive de reconocimiento de la opción sexual, que es un tema bien difícil también de comprender en esta sociedad machista y patriarcal, pero necesitamos que las mujeres nos reconozcamos dentro de nuestra lucha, y es preciso hacerlo porque también depende de esa parte de fundamento ideológico, de esa unión dentro de nuestros principios, que podamos construir realmente unas propuestas que permitan que las mujeres generen. Pero yo me atrevería en este día 25 de noviembre, el Día de la No Violencia contra la Mujer, no solamente quedarnos en la denuncia, si es necesario y tenemos que ponerla, tenemos que denunciar ante un Estado, ante una sociedad, todo lo que un Estado está haciendo. En Colombia, aquí en España, en el mundo, los índices de violencia más crueles y más grandes son hacia la mujer. La mujer en la guerra no solamente pierde ella como tal en su condición de mujer, sino es la mujer la que queda viuda, la que queda huérfana, es la mujer la que le arrebatan sus hijos, no solamente los matan, se los llevan también a la guerra.
En Colombia nos arrancan nuestros hijos desde en los campos, desde muy pequeños, si no lo arranca los paramilitares, los matan, lo arranca la guerrilla, pero igual estamos en un momento en que la mujer también empieza a despertar y a denunciar y exigir a tu Estado. Hay muchas leyes, hemos avanzado, yo creo que el movimiento de mujeres hemos avanzado en la medida en que, aunque no signifique en la práctica mayor cosa, creo que nos dejan unas herramientas como muchas leyes, por ejemplo la 1257 que nos permite no solamente agarrarnos allí, como digo yo, agarrarnos de nuestros derechos, porque a veces que nosotros no podemos hacer esto de exigir nuestros derechos porque muchas mujeres no conocemos ni estamos empapadas de cuáles son nuestros derechos y que tenemos unas mínimas herramientas de dónde agarrarnos. Esta 1257 que es una ley en contra de todo lo de la violencia contra la mujer, que hay que revisarla, que hay que construirla desde las mujeres, que esa ley fue construida con mujeres de un parlamento, de un congreso, que no fue la voz de la mujer popular que estuvo allí, pero que sin embargo nos permite de pronto agarrarnos de allí para reclamarle a ellos mismos lo que construyeron. Que hay una 9002, la ley 902 de mujeres desplazadas que nos da herramientas. O sea, hay algunos avanzar en lo de la cuota, aunque no tenemos que llegar un día en que no tengamos que poner una cuota dentro obligatoria, o sea, la cuota de ley, que es el 30% de las mujeres participando en las instancias políticas. Tendremos que pasar a ser igualitarias 50 y 50, pero eso es un trabajo que hemos ido haciendo en el Movimiento Social de Mujeres y creo que hemos avanzado en muchas cosas. Hoy el Movimiento Social de Mujeres también nos encontramos haciendo una exigencia, y aquí creo que yo he venido llevando eso, es la exigencia de que nuestra voz y nuestras propuestas estén en ese marco de negociación hoy, en ese marco del proceso de paz que se construye hoy en Colombia, y ahí hoy nuevamente se la juega el movimiento social. En este momento en Colombia debe estar culminando la Cumbre Nacional de Mujeres, una cumbre donde precisamente el tema central no solamente es todo el contexto de violación y de guerra frente a las mujeres, sino también la participación de las mujeres en el proceso de paz hoy en Colombia. Entonces hoy, me imagino que saldrá, en el día de hoy ya saldrá el manifiesto, que se lo haremos llegar acá a todas las organizaciones sociales también, para que demos cuenta de ello y juntemos esas voces. Pero hoy es un día donde en medio de ese conflicto, en medio de esa esperanza, de ese proceso de paz, las mujeres estamos reclamando también que seamos parte, no solo, así como hemos sido toda la vida históricamente parte de esa guerra, hemos sido las que hemos puesto toda nuestra cuota en esa guerra. Hoy exigimos que seamos parte de esa construcción de paz. Hoy las mujeres tenemos un papel fundamental en la construcción del país ese que queremos, que añoramos y que necesitamos y que estamos pidiendo y consolidándonos en nuestro proceso. Hoy no puede haber paz sin la participación de las mujeres en la lucha. Entonces nosotras creemos definitivamente que es muy importante el hermanamiento, no solamente hablar de la solidaridad internacional. Esto va más allá de la solidaridad. Es necesario construir tejidos, es necesario tejer, es necesario articular, dejar redes realmente fuertes que nos permitan frenar este imperio. Como yo les decía antes, el Congreso de los Pueblos es una propuesta de construcción colectiva, primero que todo. Ese es un escenario de construcción que hoy se perfila e impulsa un movimiento social y político. Hasta ahora no somos una organización, no somos una plataforma, no somos sino, en el buen sentido de la palabra, una red, un hilo de construcción colectiva donde nos articulamos muchas organizaciones sociales. Ese Congreso de los Pueblos
esa propuesta de país se construye desde la legislación popular. Y eso lo plasmamos dentro de unos mandatos populares, que hemos llamado el mandato de los pueblos. Esos mandatos transcurren desde unos puntos temáticos que hemos construido. Dentro de esos puntos temáticos, que son 7 puntos temáticos donde construimos la propuesta, está lo de tierra, soberanía, tierra, territorio y soberanía, está lo de construcción de una ley y unas políticas económicas, de justicia, está todo lo del fundamento de los derechos fundamentales de los pueblos, de hombres y mujeres, que tienen que ver con todo la necesidad de una educación digna, de una salud, de una atención en salud digna, de todos los derechos fundamentales. También está otro punto con el transcurso de esa propuesta, que es todo lo de un nuevo sistema judicial, el nuevo sistema de justicia en Colombia, y allí tiene que ver con todo también lo de derechos humanos, lo de paz, pero un punto fundamental también del Congreso de los Pueblos es la integración de los pueblos del mundo. El último punto del Congreso de los Pueblos, que es un mandato del Congreso, es como desde nuestros escenarios hacemos esa articulación para ganar esa unidad de la lucha globalizada. Entonces, allí es fundamental el papel que juega también la comunidad internacional, no solamente la comunidad internacional como garante, porque en Colombia la comunidad internacional ha sido un garante, un escenario de observatorio que nos permita mirar, pero también después difundir. No, nosotros queremos realmente articular la lucha social y política, Congreso de los Pueblos y otras organizaciones nacionales. Bueno, entonces el Congreso de los Pueblos también, dentro de ese relacionamiento, dentro de esa instancia, tenemos unos relacionamientos con otras organizaciones, hombre, el movimiento social y político que estamos buscando construir no lo vamos a hacer solos desde esa, porque en el Congreso de los Pueblos no están todas las organizaciones sociales que quisiéramos que estuviéramos, pero precisamente porque hay diferentes miradas, existen diferentes organizaciones sociales y políticas. Entonces, haciendo un llamado a la unidad de construir ese movimiento social y político. En esa vía tenemos también una articulación en unos temas puntuales. Por ejemplo, en el tema de paz nos hemos articulado en un escenario que hemos llamado la Ruta Común Social para la Paz. Allí confluimos Congreso de los Pueblos, Marcha Patriótica, Movimiento de Víctimas Movise, Colombianos y Colombianos por la Paz, Ruta de Mujeres, otras organizaciones sociales diferentes, que estamos por una apuesta de un proceso de paz diferente, confluimos ahí como en eso. Hay otros escenarios como la coordinadora de movimientos sociales y políticos, que estamos haciendo como esos pininos de construcción donde nos articulamos con procesos, con otros procesos, con este y otros procesos como el polo democrático, como sectores de los progresistas, que es el sector que estuvo en el polo, con fuerzas políticas. O sea, yo creo que estamos allí como tejiendo. Y en ese mismo relacionamiento del Congreso de los Pueblos también tenemos una hermandad y unos relacionamientos con organizaciones internacionales. Entonces, por eso pues estamos haciendo esta es la segunda gira, bueno, casi que la primera en términos políticos y relacionamiento como Congreso de los Pueblos. Ya hubo antes otra compañera del Congreso haciendo también por otras partes de Europa. No va a ser la única, creo que es necesario, estamos haciendo un llamamiento. Hemos tenido inclusive algunas interlocuciones con varios ayuntamientos acá, donde le hemos dicho, nosotros necesitamos que nos apoyen en el marco
de este momento político que vive el país. Necesitamos no solamente que sean los ojos y los garantes mundiales, sino que necesitamos que ustedes también participen desde aquí, desde una postura. Mira, estos días que yo he estado, estas 2 últimas semanas, ha habido múltiples escenarios y eventos y acciones frente a la solidaridad hacia Colombia. Eso es importante. O sea, yo me he encontrado con muchísimos escenarios donde estamos construyendo conjuntamente. Vamos a seguir aquí desde Asturias. Lo que hemos vivido en estos 2 días, 3 días ha sido maravilloso. O sea, cómo realmente hemos ido articulando y tejiéndolo. Seguir insistiendo en este llamado a la comunidad internacional, y más que dejarlo así como tan grandote la comunidad internacional, porque de pronto tal vez eso marca mucho, es hacer un llamado a las organizaciones sociales del mundo, de los pueblos, que realmente nos hermanemos, articulemos procesos y echemos para adelante todo esto que este imperio nos quiere arrebatar, y que es la hermandad y la lucha de los pueblos. Ahí está la importancia de las organizaciones internacionales. Las organizaciones internacionales no las podemos ver solamente en el marco de la cooperación. Eso es importante, muy importante, y pues hacemos también un llamado a seguir manteniendo. Sabemos toda la situación que viven también, están viviendo los pueblos europeos. No es fácil lo que están viviendo ustedes también, en el marco del mismo tema laboral, con todo el tema económico y de recesión económica que hay, que es fuerte y que va a costar mucho superarlo, en el marco de violaciones de derechos humanos que, bueno, que no se visibilizan y no serán tan iguales como las de Colombia, pero igual tienen de fondo también su gravedad y sus intenciones políticas. Entonces, fíjate que nosotros sí tenemos todos un papel que jugar. Colombia tiene un papel que jugar también. Yo me llevo muchos mensajes a Colombia, no solamente para dar cuenta de esta gira y de la solidaridad de las organizaciones sociales y políticas internacionales donde he estado, en los sitios donde he estado. Yo no solamente llego allá con un informe, yo llego también a hacer una denuncia de la realidad de los pueblos de Europa, de esos pueblos originarios también que están aquí padeciendo y que tienen unas condiciones también míseras, que tal vez desde América las vemos, que creemos que estos países, en medio de su desarrollo, no tienen la pobreza y la miseria que tiene Colombia. Puede que sí sea cierto, pero eso no es tan cierto que también estén pudiente y que también haya una igualdad. Aquí se da una desigualdad tremenda, desde diferentes miradas, pero también se da una situación muy fuerte de las violaciones del ser humano como tal, porque es que las violaciones no solamente es que te maten, que te hagan atentado, es que la violación es esto, que cuando no tienes alimento, cuando no tienes que llevar a tu casa cómo alimentar 3, 4 chiquillos. Es que las violaciones se dan en esas cuchillas que han puesto en las fronteras aquí para los emigrantes, donde quedan más de una mujer, sobre todo mujeres que no alcanzan a pasar la cuchilla esa de la frontera, de gente que viene emigrando. Allí en esas cuchillas nos contaban en Madrid, en una conferencia que tuvimos, que me desgarré, que lloré muchísimo de ver una mujer mutilada, porque africana, pasando la frontera, las cuchillas esas les cercenó los brazos y se salvó no sé cómo, y ella hablaba, y bueno, se fue un testimonio. Entonces, ¿usted cree eso también hace parte de toda esta guerra ideológica que nos vienen haciendo? Es que tenemos una guerra sistemática desde todos estos medios donde nos están ganando el territorio ideológico. O sea, ese territorio ideológico que es más fuerte, entonces nosotros tenemos que estar siempre pendientes. Yo le aprendí mucho en estos días a una compañera salvadoreña con la que compartí escenario, campesina muy popular, y nos decía,
Es que mire, es que nosotros tenemos que sospechar de todo lo que nos meten aquí en el corazón, lo que nos meten aquí en la cabeza, lo que nos meten en nuestro cuerpo, lo que nos meten a través de nuestros ojos y en todos los sentidos. Entonces nosotros tenemos que poner el sospechómetro a todo. Tenemos que hacer el sospechómetro. Entonces yo me quedé con esa, hombre, con esa sabiduría campesina de base. Yo decía, pues sí es cierto, es que nosotros a veces nos dormimos. Y entonces yo creo que es hora de poner ese sospechómetro a todos estos escenarios, a ese sistema capitalista que sí sabe meterse, porque es que ese sí se nos mete en el tejido social, en el tejido humano, en el tejido, o sea, en todo nos va metiendo y nos va conquistando con cosas muy mínimas y creemos que, entonces hacemos grandes cosas y creemos y nos quedamos ahí, nos cansamos. Vea, esta lucha no puede cogernos cansados, ni cansadas. Esta lucha tenemos que fortalecerla día a día. En medio de ese cansancio, ahí tenemos que seguir avanzando en esta. Es que este imperio es fuerte. O sea, el imperio se nos mete por todos lados. No solamente son los sindicatos y el despido masivo, selectivo que hacen en las industrias, en las empresas, que se dan aquí, que hoy se están dando más fuertemente. En Colombia son súper precarios, hay un desempleo, la pobreza es grande. Miren, en mi tierra, Cartagena de Indias, en Bolívar, en el Caribe colombiano, nos muestran, ¿qué conocen ustedes de Cartagena de Indias? Una ciudad hermosa, todo el mundo quería pasar la luna de miel allá, quiere ir a pasar las mejores vacaciones porque es hermosa. Pero en Cartagena de Indias, nosotros y nosotras las cartageneras de bases populares, a veces ni siquiera a la playa podemos ir porque todo está privatizado, todo está entregado en concesión. Nosotros y nosotras vivimos como turistas allá. Nos maquillan la ciudad para venderla al mundo entero, no las maquillan. Eso por ponerle un pedacito de Colombia, que es lo que más puedo hablar yo, que es mi tierra. Pero no solamente en Cartagena, los campos en mi ciudad los han llenado de sangre, han sacado a nuestros campesinos y campesinas. Las mejores tierras las tienen los hijos de Uribe y toda su gente y toda la oligarquía en Colombia. Las tierras hoy no son cultivadas para la yuca, el plátano, las hortalizas, para alimentar no solamente la familia, sino nuestro país, sino que hoy son agroindustrias para la metalúrgica, para toda la industria del país y para sacar estos recursos también. Hoy nuestros campos donde hay gran recurso natural que dejan pura miseria, desolados, campos desolados, donde nos sacan, o sea, para un pequeño minero si le ponen la perseguidora, si lo encarcelan. Mire, tenemos compañeros del sur de Bolívar que están judicializados, que están en la cárcel, que tienen procesos judiciales porque los han cogido como pequeños mineros explotando el mineral. Pero entonces, ¿qué pasa con las grandes multinacionales y los megaproyectos que nos meten maquinaria, nos cambian toda la vida los campesinos? No solamente no nos sacan, eso sí nos hacen daño ecológico, eso sí no perjudican el ambiente, eso sí tienen toda la potestad de los grandes señores para poder dejar nuestros campos despojados totalmente y despojar la gente también de su pan coger y de su actividad. Pero la paz no es eso, la paz es lo que realmente construye el pueblo. La paz en Colombia es la construcción de los pueblos, porque somos nosotros los que tenemos la potestad y el compromiso y el reto de construir.